Diciembre de 1945. Un escuadrón de aviones de la Marina estadounidense se desvanece cerca de las costas de Florida. Marzo de 1918. Un enorme barco carguero de la Marina estadounidense camino a Baltimore se pierde sin dejar rastro. A lo largo de los años, muchos barcos y aviones más han desaparecido dentro de una zona de 724 kilómetros cuadrados de océano abierto. Por mucho tiempo fue fuente de misterio, leyenda y miedo. Este es el Triángulo de las Bermudas. Ahora, utilizando una nueva tecnología, podemos quitarle el agua capa por capa. Desenterraremos un paisaje oculto. Drenaremos el Triángulo de las Bermudas. Nos adentraremos más y más profundo y exploraremos sus rincones más oscuros, resolviendo algunos de los misterios más grandes del Triángulo. Cuando le hayamos quitado por completo las aguas, ¿qué encontraremos en el fondo del Triángulo de las Bermudas? Drenando el Triángulo de las Bermudas. Las Bermudas. Una isla oasis a 1046 kilómetros al este de los Estados Unidos. Por siglos ha sido un refugio para los embarques atlánticos, pero las aguas de la isla ocultan una amenaza mortal. Aparte de ser muy atractivas, las Bermudas representan un área seriamente restringida para los marinos sin experiencia en las Bermudas. El nombre de las Bermudas llegó a provocar miedo en los corazones de los marineros. Se hizo conocida como la Isla de los Diablos. La paradoja del paraíso de las Bermudas es que literalmente fue un cementerio de barcos durante los primeros 300 años. Como conservador de los naufragios, el trabajo de Philippe Rouja es rastrear y vigilar los históricos naufragios de las Bermudas. Y aquí hay bastantes para mantenerlo ocupado. De hecho, estas aguas pueden haberse llevado hasta 300 navíos. ¿Por qué tantos barcos han llegado a sufrir en estos mares cristalinos tan cerca de tierra firme? Hoy, Philippe visitará varios naufragios que podrían aclarar este misterio. Primero, el Mary Celestia. Un barco de vapor con casco de hierro que llevaba suministros de la Guerra Civil Americana. Se fue de Bermudas, bajó por la costa sur y llegó a su fin aquí, lo que es curioso porque estamos a solo 800 metros de la costa. Ocurrió un día muy calmo. Hay mucha intriga al respecto. Estamos tratando de entender cómo sucedió esto. Descansa a solo 15 metros bajo el agua. La distintiva rueda del barco aún es reconocible. Del otro lado de la costa hay otro naufragio, el Constellation. Y un poco más lejos, incluso otro, el Montana. De hecho, según los registros de Philippe, hay naufragios que rodean por completo a las Bermudas. Es claro que hay algo allí que se comporta como una amenaza mortal para la navegación. Para responder esto y otros antiguos misterios del Triángulo de las Bermudas, necesitamos ver la disposición subacuática de la Tierra. Necesitamos drenar el océano, capa por capa, para gradualmente revelar un paisaje extraordinario. Un paisaje que nunca antes se vio. Solo se hace posible observar las profundidades del Triángulo de las Bermudas gracias a una tecnología de punta llamada mapeo sonar. El mapeo sonar dispara ondas sonoras a la plataforma oceánica. Las señales que regresan despliegan la forma y profundidad de la tierra que hay debajo. Y es la tecnología de sonar la que puede ayudar a develar la causa de los cientos de naufragios que rodean la isla.
Hola, Nick. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? El geólogo Nick Hutchins es un buscador de oro moderno. Hoy utilizará el mapeo sonar para buscar señales de formaciones subacuáticas específicas cerca de donde descansan algunos de los naufragios de las Bermudas. Lo que buscamos son depósitos minerales y podrían estar en forma de fuentes extintas. Fuentes hidrotermales conocidas como fumarolas negras. Nick cree que las grietas ahora extintas podrían contener metales y minerales raros. Buscamos oro y cobre y en las cortezas se busca platino, cobalto, níquel y en particular las tierras raras. Las tierras raras son importantes ahora porque son vitales para nuestra tecnología moderna. Para buscar esos valiosos metales, Nick utilizará un aparato sonar de varios rayos. Los datos revelan un extraordinario paisaje subacuático que rodea a las Bermudas, que incluye lo que pareciera ser el borde de una montaña. Tenemos una meseta plana, nos acercamos a lo que llamamos el borde. Llegas al costado y cae en una pendiente de unos 60 grados, y eso llega a los 640 metros. Es una información fascinante. Pero ¿por qué encontramos el borde de una montaña submarina en las costas de las Bermudas? Para encontrarle el sentido necesario, debemos ver imágenes más grandes. Usando los últimos datos del sonar de todo el territorio de las Bermudas, ya podemos drenar virtualmente toda esta área. Sin el agua, la pequeña isla pareciera posarse sobre una espectacular colina. Una montaña submarina de casi 5 kilómetros de alto, completamente sola en medio del océano Atlántico. Entonces, ¿cómo llegó aquí? La razón por la que la isla está aquí hoy es debido a que ocurrió una muy importante erupción volcánica en este sitio aislado en la planicie oceánica que se extiende desde la primera fase de desarrollo del océano Atlántico. El volcán se hizo más y más grande a lo largo de millones de años, hasta que finalmente se erigió por encima de la superficie del océano. Hizo erupción y completó una enorme isla volcánica que habría estado a unos 1200 metros por encima del nivel del mar. Después de que el volcán se extinguiera hace 30 millones de años, el viento y la lluvia erosionaron la montaña hasta quedar una meseta plana. Luego el nivel del mar creció después de la era glacial, y las Bermudas quedaron como una pequeña isla encima de una montaña submarina. Hoy se han armado arrecifes en las colinas de este antiguo volcán, y ahora rodean a la mayor parte de las Bermudas. Los arrecifes de las Bermudas son una barrera natural que nos protege de la furia del océano, pero también ha sido el triste destino de muchos marineros. Estos arrecifes son potencialmente mortales para la navegación, pero es lo que vive debajo de los arrecifes lo que impone una amenaza mucho más engañosa. Localmente son conocidos como boilers o calderas. Las calderas se forman con un tipo de alga rocosa y caparazones de millones de pequeños moluscos. Juntos crean una estructura de caliza increíblemente dura que puede extenderse hasta 10 metros por encima del lecho submarino. A veces sus picos incluso atraviesan la superficie cuando hay marea baja. Las calderas son más duras que el arrecife que las rodea, por eso sobreviven y por eso los procesos que las crearon siguen persistiendo. Así que cualquier barco que se encuentre con estas cosas, de madera, metal u otra cosa, le esperaría un impacto muy serio. Las calderas a veces tienen puntas afiladas. Pueden perforar el casco de un barco como un abrelatas, potencialmente hundiéndolo en minutos. Y pueden ser más mortales cuando el clima está calmo. Una de las ironías de las calderas es que son más visibles cuando hay olas de tormenta. Así que de hecho las calderas son más peligrosas en un día calmo porque no se pueden ver. Son estas calderas las que han provocado muchos de los naufragios de las Bermudas. Entre ellos, el del Mary Celestia. Esta amenaza oculta rodea a las Bermudas. Es un legado mortal de su pasado volcánico. Drenar la isla de las Bermudas ayudó a explicar los cientos de naufragios hallados aquí.
Pero esto es solo un pequeño rincón de un enorme triángulo que se extiende desde las Bermudas mismas, en su punto norte, hasta Puerto Rico en el sur, con la costa de Florida conformando la punta occidental. Y es un vuelo de la Segunda Guerra Mundial, que parte desde Florida, el que conforma el más conocido de todos los mitos del Triángulo de las Bermudas, el vuelo 19, la patrulla perdida. Ahora un equipo de buzos irá en busca de un avión que participó de los desconcertantes eventos de aquel día. Al drenar más, ¿podremos hallar evidencias que nos ayuden a resolver este misterio? 5 de diciembre de 1945. 5 aviones torpederos Avenger despegan desde la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale en Florida. El vuelo 19, su nombre en código, es una misión de entrenamiento de navegación de rutina a lo largo de la costa atlántica. Al mando, el teniente de la Marina estadounidense Charles Taylor, un aviador muy experimentado. Ha liderado decenas de misiones de entrenamiento, pero no conoce esta parte de la costa en particular. A la mitad de la misión, las cosas empiezan a salir mal. El teniente Taylor informa que tiene problemas con sus controles. El clima se deterioró rápido y pronto quedaron perdidos sin esperanzas. Un Martin PBM Mariner despega de una misión de rescate para localizar el vuelo y guiar a los pilotos de vuelta a casa. El Mariner envía un mensaje de rutina, pero después de eso, no se lo vuelve a ver nunca más. Nunca se recuperó un naufragio del vuelo 19 o el avión de rescate Mariner. Se propusieron todo tipo de teorías extrañas y maravillosas para explicar la desaparición de estas aeronaves. Desde secuestros extraterrestres hasta los efectos de una bruma electromagnética. Es más probable que el piloto simplemente se haya perdido, se haya quedado sin combustible y tuviera que aterrizar en alguna parte. El Mariner y el vuelo 19 tuvieron problemas en alguna parte de la zona que rodea las Bahamas. Y por primera vez, ahora es posible drenar esta zona hasta ver el lecho submarino a casi 5 kilómetros hacia abajo. Este desagote revela una vasta y monótona zona subacuática conocida como llanura abisal. Es como un desierto subacuático gigante. Es fácil ver por qué la aeronave jamás fue recuperada. Pero ahora, 70 años más tarde, finalmente podríamos estar cerca de hallar el avión de rescate Martin Mariner. Mike Barnett es un buzo técnico que se especializa en buscar aviones perdidos. Pasó años investigando el accidente del vuelo 19 y ahora cree tener una buena idea de dónde cayó el Mariner. Intenté recrear el trayecto del vuelo en mi mente, de dónde podría haber ido y dónde cayó. Comenzando aquí en la Estación Aérea Naval Banana River, de donde despegó la aeronave. Viajó hacia el norte hasta el Cabo Cañaveral y luego se alejó de la costa para llegar hasta la zona de búsqueda que le fue asignada. Sabemos que media hora después de despegar se vio una explosión. Un buque de carga registró una explosión en el aire. Al pasar por su lado, el navío no encontró ningún resto. O bien la aeronave se hundió, o algunas partes fueron arrastradas por la corriente del Golfo. Hoy, Mike y su equipo zarparán en búsqueda de los restos de la aeronave perdida. El área que investigaremos hoy son unos 70 metros de agua a unos 80 kilómetros de la costa. Existe una sospecha potencial digna de investigar, porque si bien está en el área general, está un poco más al norte de lo que se esperaría. Pero la corriente del Golfo la podría haber arrastrado hacia allí. Los pescadores de la zona han denunciado naufragios en la misma, y Mike los está buscando con su sonar. Acabamos de pasar por encima del objetivo. Es de bajo perfil, es bastante pequeño, que es lo que se espera de una aeronave, así que supongo que es hora de ir a verlo. ¡Sumérjanse! El objetivo está a más de 67 metros hacia abajo,
Mike cree que podría ser un avión, pero aún no puede saber si se trata del Mariner. La visibilidad en esta profundidad es muy limitada, y una fuerte corriente dificulta mucho la búsqueda. Sabemos que estamos cerca. Hay muchos peces. Los naufragios atraen peces. Luego, entre la penumbra, los buzos ven algo. Eso es el tren de aterrizaje de la aeronave. Y a unos pocos metros, el fuselaje oxidado de una aeronave grande. Como restos de una aeronave, esto es muy interesante, porque hay una estructura intacta. Usualmente, con el tiempo, estas aeronaves se vuelven pedazos repartidos por el lecho submarino, pero esto es algo espectacular. ¿Podría tratarse del naufragio del avión de rescate Mariner? El siguiente paso es registrar toda la evidencia que pudiera identificar a la aeronave. Detectan pilones en las alas, que parecen haber sido monturas para pontones. La aeronave parece haber sido anfibia. Las claraboyas a los costados del fuselaje son exactamente lo que se esperaría hallar de un Mariner, mientras que la forma del estabilizador horizontal le resulta familiar a los buzos por fotografías del avión. Sugiere que podría ser el avión de rescate Mariner, pero el equipo aún no ha encontrado una evidencia irrefutable. Sin dudas es un avión. Quiero ser cuidadoso con lo que digo, pero tiene rasgos muy interesantes. Hay muchas cosas que se espera que tengan los aviones de rescate. Quiero regresar y observar fotos y videos. Estoy entusiasmado. Muy entusiasmado. Es algo que merece un análisis más profundo. Mike necesita la opinión de un experto para identificar el avión, así que le muestra la filmación de la expedición a un historiador de la aviación, Roy Stafford. Fue piloto de la Marina estadounidense y es una autoridad en aviones militares. Esto es cuando comenzamos a bucear. Llegamos hasta el fondo y fuimos corriente arriba hasta hallar la aeronave. Como verás, comenzamos a ver restos que se hicieron presentes. Esperábamos hallar la PBM Martin Mariner, pero cuando recorrimos el sitio observando algunos de los rasgos, vimos cosas que no eran consistentes. Así que no sabemos qué aeronave es esta. A juzgar por el sistema de frenado y el neumático que tenía, se trataría de un avión posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bien. Eso se ve claramente. Eso parece ser parte de la cabina. Parecen ser las ventanas de arriba. Roy está un 100% seguro de que este naufragio no se trata del Mariner que estaba buscando. Pero si el naufragio no es del avión de rescate, ¿entonces qué es? La respuesta podría ayudar a resolver otro misterio del triángulo. Esto es significativo. La claraboya que se ve aquí podría ser para una cámara. Exacto, se ven varias Sí. por dentro, eran muy prominentes y nos llamaron la atención. Se ve que tiene doble Sí, motor. con eso queda claro. Solo hay dos posibilidades, dos pilones, uno de cada lado. Podría ser un RB-66, pero no tendría razón para estar en esa área, o el A-3 de la Marina. Roy no tarda en identificar definitivamente el tipo de avión. Es sin lugar a dudas un A-3 Sky Warrior. Al comparar el fuselaje y los pilones debajo de las alas, el corrimiento hacia atrás de la cola horizontal, el hecho de que el tren de aterrizaje se retractara hasta el fuselaje, estos son indicativos absolutos de que se trata de un A-3 Sky Warrior. El A-3 Sky Warrior es la aeronave de carga más grande que se hubiera lanzado en la Marina estadounidense en ese momento. En un archivo de la Marina se dice que en 1960, uno cayó intentando hacer un aterrizaje en esta zona. Es muy probable que se trate de los restos del A-3 que Mike y su equipo rastrearon. Pero el vuelo 19 y el avión de rescate Mariner permanecen perdidos. Aún continúa la búsqueda de esta aeronave. Sabemos que está allí. Es cuestión de encontrar el sitio exacto. Si fuéramos a drenar la vasta llanura abisal alrededor de las Bahamas, en algún lado casi seguro, encontraríamos a la patrulla perdida.
y basándonos en el estado de otros aviones caídos hallados en el lecho submarino. Así es como esperaríamos que lucieran, después de 7 décadas en el mar. Al drenar incluso más el agua del Triángulo de las Bermudas, y llegamos más profundo cada vez, encontramos otros fenómenos extraños. En las Bahamas, hay cuentos antiguos que hablan de monstruos marinos ocultos en profundas cavernas bajo el agua, bestias que consumen personas y barcos. Ahora los científicos están descubriendo la extraordinaria verdad detrás de las leyendas. A solo 88 kilómetros de la costa de Florida, en la punta occidental del Triángulo de las Bermudas, se encuentran las Bahamas. Un archipiélago de más de 700 islas. Es aquí donde encontramos una de las fuerzas naturales más misteriosas del Triángulo. Remolinos que, según leyendas locales, pueden absorber personas y barcos. Con los océanos desagotados hasta casi 5 kilómetros, se revela un imponente paisaje. Las Bahamas se posan encima de una enorme planicie de caliza que sobresale del lecho submarino. Se lo conoce como Gran Banco de las Bahamas. Colinas más altas que cualquiera hallada en tierra se elevan a casi 4.500 metros, casi 3 veces más altas que el Gran Cañón. Más cerca de la costa, otro fenómeno. Algunas de las formaciones geológicas rocosas más extrañas halladas en cualquier parte del mundo. Se llaman agujeros azules. Gigantes cavidades subacuáticas que se extienden cientos de metros por debajo del nivel del mar. El agujero azul de Dean es el más grande y más profundo de todos. Tom Ayliffe es uno de los mayores expertos en agujeros azules y está muy consciente de los peligros. Ha habido instancias en las que la gente se acerca demasiado al borde y hay una pendiente muy elevada de arena que cae dentro del agujero azul. Si no tienes cuidado y das un paso por sobre la saliente, entonces te deslizarás dentro de él. A lo largo de los años, el agujero azul de Dean se ha cobrado muchas vidas. Los habitantes tienden a mantener su distancia, advertidos por algunos alarmantes cuentos sobrenaturales. En las Bahamas hay muchas historias y leyendas del folclore sobre los agujeros azules. Una es que hay un monstruo llamado Luzca, que vive dentro del agujero azul, y el agua que entra y sale en realidad es Luzca, este monstruo, que inhala y exhala agua. Hay historias de barcos que se acercan al agujero azul y acaban siendo absorbidos por la inhalación de Luzca. Increíblemente, Tom observó remolinos en el agujero azul de Dean, como aquellos de los que se hablan las leyendas. Cuando la marea se retira, he llegado a ver hasta 3 vórtices o remolinos simultáneos, absorbiendo agua hasta su caverna. Tom quiere encontrar una explicación racional para este extraño fenómeno. Hay un efecto de la marea que entra en acción aquí, pero también podría haber otras fuerzas que operan en las profundidades desconocidas de los agujeros azules. El único modo de averiguarlo es buceando. Tom ha estado explorando los agujeros azules de las Bahamas por más de 20 años, y nunca dejan de impresionarlo. Son portales a otro mundo. Cuando nos sumergimos aquí dentro es como ir a ningún otro sitio del planeta. Los agujeros azules son una característica natural inusual que los geólogos hoy creen comprender. En la última era glacial, los niveles del mar eran más bajos. En ese momento toda esta caliza estaba en la superficie. La lluvia ácida se filtró hacia la caliza, erosionando grandes vacíos en la roca. Eventualmente el techo del hueco colapsaría, creando la distintiva forma de la botella del agujero azul.
Cuando los niveles del mar se elevaron hacia el final de la era glacial, todo este accidente geográfico quedó sumergido. Cuando Tom se sumerge en el agujero azul de Dean, de pronto se ensancha. Cuando llegamos a una profundidad de 18 metros, tenemos unos 45 metros más o menos de cruce por la cámara. Al llegar más profundo, a unos 24 metros, se vuelve a abrir otra vez y dobla su tamaño. Probablemente sean unos 900 metros cruzándolo. Luego, a 36 metros de profundidad, Tom detecta lo que parecen ser túneles laterales que se ramifican del embudo principal. Son pequeños, pero ejercen una poderosa fuerza de succión. Hay fuertes mareas que intentan absorbernos. Solo recorrimos una corta distancia, pero en el camino de regreso tuvimos que jalarnos de la mano para poder salir de ahí. A 45 metros, Tom está en el límite para sumergirse. Nunca se aventuró más profundo que eso. Un pequeño número de buzos especialistas lo han intentado. Uno descendió hasta unos increíbles 202 metros. Pero las profundidades permanecen en gran parte sin explorar. Sin embargo, sabemos lo suficiente como para que si fuéramos a desagotar el agujero azul de Dean, revelaríamos no solo la enorme caverna con forma de botella, sino también una extensa red de túneles y fisuras que se extienden por las profundidades. Es el flujo de agua que entra y sale de estos túneles el que genera el efecto del remolino, más que el de un monstruo marino mítico. Sin agua, el agujero azul de Dean es una estructura geológica ominosa, y aún así totalmente natural. Los agujeros azules de las Bahamas quizás estén lentamente revelando sus secretos. Pero aún quedan muchos fenómenos sin explicar que funcionan debajo del triángulo. Extrañas historias de gigantes muros de agua que aparecen de la nada. Y una curiosa sustancia subacuática que cubre el lecho submarino con el potencial de destruir barcos. Marzo de 1918. Un buque carguero de la Marina estadounidense zarpa desde Barbados. El USS Cyclops es un enorme buque carguero de 19.000 toneladas. Transporta un cargamento de manganeso y tiene a bordo a 309 hombres. Tan solo un día después de zarpar, al ingresar a las aguas profundas del Triángulo de las Bermudas, el Cyclops sencillamente desaparece. Sin rastros del enorme barco o de su tripulación, jamás fue recuperado. Para Marvin Barrash, la historia está teñida de una tragedia personal. Mi tío abuelo, Lawrence Merkel, era un bombero que estaba a bordo del buque. Tenía poco más de 20 años y estaba entre los 309 que se perdieron. Típicamente cuando se pierden buques algo se encuentra, ya sean partes de un bote salvavidas, ya sea cargamento, algún resto de una pieza, algo aparece eventualmente. En el caso de este buque, nada. La ausencia de cualquier tipo de restos pronto dio espacio a algunas teorías descabelladas. Surgieron todo tipo de historias bizarras. En un periódico de Washington DC dijeron que había sido secuestrado y convertido en un barco pirata y que navegaba por aguas del Amazonas. Otros decían que había sido secuestrado por un submarino alemán. Incluso se lo atribuyó a una vida marina gigante, como pulpos. Había fotos de incidentes como ese en algunos periódicos del país. Marvin dedicó su vida a averiguar qué es lo que le pasó realmente al Cyclops. Estudió todo registro y documento relacionado con el buque. Ha llevado décadas de una investigación detallada, pero ahora cree que ha identificado una debilidad fatal en el diseño del buque. En un momento era el más grande y más rápido buque de la Marina estadounidense. Tenía un casco plano, se daba vuelta con facilidad. Y un día giró unos 50 grados en una dirección y casi 50 en la otra. Y para muchos otros barcos eso podría haberse convertido en una completa catástrofe.
Así que dada la tendencia a darse vuelta del buque, ¿sucedió algo que lo diera vuelta? ¿Algo extraño? Por siglos los marineros han oído cuentos de olas desenfrenadas. Enormes muros de agua que aparecen de la nada, arrollando cualquier buque en su camino. La idea de las olas desenfrenadas ha sido tema de leyenda por muchos cientos de años. Ahora han regresado. Hay denuncias de haberlas visto, de haber tenido estas experiencias y sobrevivir a estas olas. Según el Dr. Simon Boxall, estos viejos cuentos ya no pueden ser ignorados. Al usar satélites podemos observar el mundo entero en un par de días. Así que a lo largo de 20 años hemos observado y medido olas tan raras que han excedido los 30 metros en algunos casos. Así que sí existen. Las olas gigantes han sido ocasionalmente capturadas en filmaciones. Esta, en el invierno de 2012, chocó contra un barco de emergencia en el Mar del Norte. Dados los patrones climáticos extremos del Triángulo de las Bermudas, ¿podría haber olas desenfrenadas aquí? Tienes el Atlántico Norte, las tormentas ecuatoriales, los sistemas de huracanes que llegan regularmente, y tienes tormentas que llegan del Golfo de México. Y estos se unen para crear un mar muy confuso y muy turbulento, con olas extrañas. Entonces, los turbulentos mares del Triángulo produjeron una ola rara suficientemente grande como para hundir al Cyclops. El Triángulo de las Bermudas es considerado hace mucho tiempo como un lugar de misterio. Ahora utilizamos tecnología de punta para drenarlo capa por capa, develar los mitos y averiguar qué pasa en realidad. Pero a veces solo la ciencia experimental sirve para resolver un antiguo rompecabezas. Universidad de Plymouth, al sur de Inglaterra. Este es el tanque de olas del laboratorio Coast. Este es uno de los tanques de olas más avanzados del Reino Unido. Puede simular una amplia gama de las condiciones del mar, como las que ocurren en el Triángulo. Los científicos aquí toman la noción de olas desenfrenadas o raras con mucha seriedad. Vayamos a una ubicación de 16 metros. Hoy los oceanógrafos están analizando un experimento para determinar si una ola desenfrenada podría haber hundido grandes buques, como el desaparecido buque de la Marina, Cyclops. El equipo despliega un modelo a escala comparable con el tamaño del Cyclops. Lo pondrán directamente en el camino de una ola rara. Primero generan un patrón de olas normal. Con olas equivalentes a 7 metros de altura, el navío se mantiene estable. Pero cuando simulan el impacto de dos tormentas que convergen, ocurre una interferencia en el patrón de olas. Y de pronto, de la nada, aparece una ola desenfrenada. Es el equivalente a una ola de 15 metros, impactando contra el barco. Así que hay evidencias de que una ola desenfrenada podría haber en teoría hundido al Cyclops. Pero hay otro fenómeno extraño, al que también se le puede atribuir la pérdida del buque. Para verlo, tendremos que drenar incluso más agua del Triángulo de las Bermudas. En el lecho submarino, a profundidades por debajo de los 335 metros, se pueden hallar depósitos de un extraño material lechoso como cera. Una zona única podría cubrir un área más grande que Manhattan. Es una sustancia llamada hidrato de metano. Este hidrato de metano se forma como resultado de material de la superficie, materia orgánica, peces muertos, plantas, plancton, que se hunden en el lecho submarino y luego se degradan a través de la descomposición bacterial y microbiana. Esta filmación muestra grumos de hidrato de metano en el lecho submarino. El metano también puede quedar atrapado en pozos debajo del lecho oceánico.
En 1981, en el sur del Mar de China, un buque de perforación tocó un depósito de gas superficial, lo que provocó una explosión. Cuando el gas se disparó hacia la superficie, inestabilizó al barco, provocando que se volcara y también se hundiera. Cualquier disturbio a gran escala en el lecho submarino, como un terremoto o una luz, podría liberar un bloque sustancial de hidrato de metano, que se convierte en gas a medida que flota hacia la superficie. Así que una liberación de hidrato de metano podría haber provocado que el USS Cyclops se diera vuelta, especialmente debido a que su diseño lo hacía proclive a esto. Pero el único modo de determinar lo que realmente sucedió con el buque es hallar el naufragio. Después de estudiar todo lo que pude acerca de qué tan lejos puede haber llegado el buque desde su punto de partida, creo que probablemente había pasado un día desde que zarpó. Debe haber acabado al noroeste de Puerto Rico. Marvin espera que el naufragio algún día pueda encontrarse. Hallar el lugar de descanso del Cyclops y de mi tío abuelo y los demás que sirvieron con él sería importante. Pero si los cálculos de Marvin son correctos, el buque no sería fácil de recuperar. Al drenar la zona, se revela una fosa de hasta 8 kilómetros de profundidad. La fosa de Puerto Rico. Aquí es donde el triángulo alcanza su punto de mayor profundidad. De hecho, es el punto más profundo de todo el Atlántico. Cuando los científicos exploran el enorme banco debajo del agua, encuentran que puede estar ocultando el más mortal de todos los secretos del Triángulo de las Bermudas. La fuente de un potencialmente devastador tsunami. La parte más profunda del Triángulo de las Bermudas, la fosa de Puerto Rico, podría ocultar su secreto más mortal. Así que los científicos se apresuran en explorar esta región subacuática tan inaccesible. Aquí en los laboratorios de imágenes remotas de la Sociedad Geográfica Nacional, desarrollan una tecnología nueva radical para filmar la profundidad del océano. Se llama DropCam. Perfecto, ya está lista. Después de años de desarrollo, el ingeniero Eric Bergenpass está listo para probar su cámara en el océano de Chile. No tiene electricidad. Una pesa empuja la cámara hacia abajo. Estábamos muy nerviosos cuando lanzamos la cámara hacia el océano. Cuando el equipo la lanzó en la fosa de Puerto Rico, tardó 1 hora y media en recorrer los 8 kilómetros hasta el fondo. Estaba programada para pasar varias horas más en el lecho submarino, luego salir a la superficie y transmitir su posición. Hubo una gran sensación de alivio cuando oímos por primera vez ese sonido en el radiotransmisor y vimos que funcionaba todo. Estas son las primeras imágenes del fondo de la fosa de Puerto Rico, a 8 kilómetros hacia abajo. El proyecto de imágenes de la profundidad del mar nos dio una ventana hacia una de las grandes regiones del planeta Tierra que no han sido exploradas. Las imágenes son una serie de tomas que capturan un área de unos pocos metros cuadrados por vez. Para poder drenar toda la fosa de Puerto Rico necesitamos muchos más datos. El científico del Departamento de Geología, Uri ten Brink, intenta mapear todo el accidente y cree que hay una necesidad muy imperiosa para hacerlo. Empezamos a investigar esta fosa porque es muy similar geométricamente a la fosa de Sumatra. El terremoto de Sumatra de 2004 y el gran tsunami que sucedió fue una gran preocupación aquí, porque un terremoto de magnitud 9 en la fosa de Puerto Rico podría desatar un tsunami que azotaría la costa este de Estados Unidos e incluso Europa. El equipo de Uri desplegó vehículos subacuáticos a control remoto llamados ROV para escanear la fosa y evaluar el nivel de amenaza de la fosa. Los ROV disparan pulsos de sonar para obtener una lectura lo más precisa posible.
Su mapeo en 3D revela los costados de enormes cañones subacuáticos. En algunos de los valles y rupturas, a veces hay paredes que pueden tener miles de metros de altura o algo así. Los geólogos saben hace mucho que la fosa se formó cuando el borde de la placa tectónica de Norteamérica se movió hacia abajo de la placa del Caribe y simultáneamente se deslizó contra ella. Pero lo que los nuevos datos nos sugieren es que este podría ser un perfecto terreno para una loop subterráneo. Pueden mover rocas en áreas que tienen varios kilómetros cuadrados, del tamaño de grandes ciudades e incluso más. El grosor de las rocas puede ser de 200 metros o más. Hablamos de en total unos cubos de 10 o 20 kilómetros algunas veces. Así que una loop subacuático de esta escala podría amenazar el este de los Estados Unidos con un tsunami como supone Uri. Pensamos en Boston, Charleston, Baltimore, y uno piensa en las plantas de energía nuclear que hay a lo largo de la costa. Así que hay que estar preparado. El aterrador impacto de un tsunami sobre una planta de energía nuclear mal preparada hoy es más comprensible. Después del desastre de Fukushima de 2011. Para que un tsunami equivalente llegue a los Estados Unidos, se necesitaría de un terremoto de magnitud 9 en la fosa. Para comprender las posibilidades de un terremoto a esta escala, el equipo de Uri tomó una muestra de una roca tomada desde el fondo de la fosa y la analizó en su laboratorio. Lo que averiguaron será un inmenso alivio para cualquiera que viva en la costa este. Aunque si viven más cerca de la fosa, podría ser desastroso. Por lo que comprendemos en la actualidad, no estamos seguros de que sea capaz de sufrir terremotos tan grandes, lo que no significa que no sea capaz de tener grandes terremotos de magnitud de 8 a 8.5. Quizá no azoten a la costa este de Estados Unidos, pero aún provocarían tremendos daños en el Caribe. También es posible que un terremoto con centro en la fosa pudiera disparar una liberación de hidrato de metano. Otro indicio de que esto podría ser responsable de las conocidas desapariciones de la zona. Los datos completos de Uri nos permiten drenar 800 kilómetros de la fosa de Puerto Rico. Dada su enorme escala e inmensa profundidad, no sorprende que muchos de los barcos y los aviones desaparecidos continúen perdidos. Hay colinas espectaculares de varios kilómetros de altura. Es realmente un paisaje asombroso en el fondo del Océano Atlántico, a solo 8 kilómetros hacia abajo. Drenar el Triángulo de las Bermudas nos mostró por primera vez una increíble variedad de terrenos. Incluyendo algunos de los accidentes geográficos más extraños que se sabe que existen en nuestros océanos. Los mitos y leyendas del Triángulo persisten y tienen buenas raíces. Pero descubrimos que los peligros provocados en esta área no parecen suceder por ningún fenómeno sobrenatural, sino por las fuerzas reales y mortales de la mismísima madre naturaleza.